Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca, espero que estés teniendo un excelente fin de año. El día de hoy te voy a hablar sobre el ciclo de Calvin, también conocido como ciclo de Kelvin. Y bueno, no todos nosotros somos formas de vida basadas en el carbono. Es decir, las moléculas complejas de nuestro cuerpo se forman con base en esqueletos de carbono. Pero la pregunta interesante en este tema es, ¿de dónde proviene todo ese carbono que nos conforma? Resulta que los átomos de carbono de nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de las moléculas de dióxido de carbono, el CO2, del aire. Los átomos de carbono acaban siendo parte de nosotros y de otras formas de vida gracias a la segunda etapa de la fotosíntesis, que es conocida como el ciclo de Calvin, o las reacciones independientes de la luz. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se llevan a cabo las reacciones del ciclo de Calvin, que es donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no las causa directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del dióxido de carbono se fijan, es decir, se incorporan a moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el adenosíntrifosfato, el ATP y el NADPH, que provienen de las reacciones luminosas y depende por completo de estos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, que es el espacio interior de los cloroplastos. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales. Número 1, la fijación de carbono. Número 2, la reducción de carbono. Y número 3, la regeneración de la molécula de partida. Veamos estas etapas una a una. Fijación de carbono. Una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, que es la RVP, ribulosa 1,5-bifosfato. En este paso se produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el 3-PGA, que es ácido 3-fosfoglicérico. Esta reacción es catalizada por la enzima RVP carboxilasa oxigenasa, mejor conocida como rubisco. Paso número 2, la reducción. En la segunda etapa, el ATP y el NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, que es el G3P, ya te lo había comentado en el episodio pasado, el gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa se llama así, reducción, porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. Recuerda que en química tenemos las reacciones de óxido-reducción, una cosa es oxidar y lo contrario es reducir. Oxidamos cuando damos electrones, reducimos cuando quitamos electrones. Etapa número 3 del ciclo de Calvin, la regeneración o, como te había comentado, la regeneración de la molécula de partida. Algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RVP. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones que a algunos especialistas les gusta llamar secuencia desordenada de carbohidratos. Para que un G3P salga del ciclo
y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de dióxido de carbono deben de entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 3 moléculas de dióxido de carbono entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P, una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas de RVP. Se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de G3P que pueda salir del ciclo para formar glucosa. Pero en este punto resumamos un poco las cantidades que te he mencionado de reactivos y productos del ciclo de Calvin. A medida que se crea una molécula de G3P neta, en 3 vueltas del ciclo de Calvin, tenemos que de carbono se requieren 3 moléculas de dióxido de carbono que se combinan con 3 aceptores RVP, lo cual forma 6 moléculas de G3P, que es gliceraldehído 3-fosfato. Una molécula de G3P sale del ciclo para formar glucosa, mientras que las otras 5 se reciclan, lo cual regenera 3 moléculas aceptoras de RVP. De ATP necesitamos 9 moléculas que se convierten en 9 de ADP, 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. De NADPH necesitamos 6 moléculas que se convierten en 6 moléculas de NADP durante la etapa de reducción. Bueno, una molécula de G3P contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que se toma 2 G3P para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Entonces se necesitarían 6 vueltas al ciclo de Calvin o 6 moléculas de dióxido de carbono, 18 de ATP y 12 de NADPH para al final poder producir una molécula de glucosa. Hasta aquí la información que te quería comentar el día de hoy. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.